Muchas gracias, senador presidente. Muy buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos sean al Senado de la República. Sin duda este es un tema del que es necesario empezar una discusión y yo celebro, senador Yunes, que haya propiciado este encuentro pues entre la autoridad, los reguladores y desde luego que el sector. Y además lo celebro personalmente porque ella no se acuerda, pero Lorenza Trigueros fue mi maestra de Economía 5 en el ITAM. Y es un placer poder hablar aquí frente a ella, sin temor a que me esté calificando. En términos eso creo. No, ahora es al revés. Quiero pensar que hoy puede ser al revés. Y de verdad lo celebro. Ahora, tengo algunos comentarios específicos sobre la forma como está planteada la ley en el siguiente sentido. Siempre que hay una ley marco y una ley de principios, como ya se ha mencionado aquí, pues existe una preocupación de dejar todo a la autoridad en materia de la regulación secundaria. Sin embargo, a pesar de que se establece que hay aquí 5 principios y el primero es el de inclusión, y que en su artículo 2 lo plantea así, no hay después de eso una sola línea que desdoble o desarrolle cómo se va a lograr esa inclusión. Yo creo que todos estamos aquí de acuerdo que los niveles de penetración del sistema financiero, como lo dice la propia COFESE en su nota, siguen siendo muy bajos en nuestro país y presentamos nuevamente una ley que está más pensada para situaciones que ya están resueltas en zonas urbanas, con acceso a servicios financieros o con acceso al propio Internet, pero que poco dice o plantea en términos de cómo va a generarse esa inclusión en la otra mitad de nuestro país, que ni a una ni a otro servicios tienen acceso. En ese sentido, basta ver justamente la encuesta nacional de inclusión financiera, pues que hizo tanto el INEGI como la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y como a mí siempre me parece que es importante venir aquí muy preparado y haber estudiado para no venir a decir generalidades, creo que es importante ver algunos datos de esa misma encuesta que la propia autoridad ha establecido. Vean estos datos, del 2012 al 2015 se establece que se pasó del 56 al 68% de la población con al menos un producto financiero. Sin embargo, si lo vemos en términos de banca móvil, y quiero hacer este punto hacia un punto al que voy, pues, si vemos banca móvil, de 2012 a 2015 el crecimiento pues fue muy raquítico, porque es un espacio, aunque pareciera que el crecimiento en términos porcentuales es grande, pues pasamos del 6% al 9.5%, es decir, solamente 3.2 millones de usuarios. En ese sentido, cuando se les pregunta a los usuarios de servicios financieros por qué no tienen banca móvil, aunque sí tengan servicios financieros, la segunda razón es la desconfianza. Y bueno, es uno de los retos que se tiene que asumir. Pero si nos vamos después a zonas urbanas y zonas rurales, pues vemos que en zonas urbanas es todavía más dramático la disparidad o la exclusión que existe sobre los mismos usuarios ya de servicios financieros. Solamente el 5% tiene acceso a la banca móvil. Y cuando se revisa cuáles son algunas de las razones, incluso para el acceso a otros productos financieros distintos a la banca móvil, que como pueden ser sucursales o cajeros, hay datos que son muy reveladores, sobre todo para zonas urbanas. El tiempo de traslado, por ejemplo, a un cajero es de 42 minutos. El costo de oportunidad de eso hace que realmente ser pobre en México siga siendo muy caro. 42 minutos para el acceso a un cajero, 32 minutos para el acceso a una sucursal.
y el costo del traslado de zonas rurales a ambos productos financieros, o no sé cómo se diga, a ambos, a esas dos infraestructuras, por así llamarlas, es de 69 pesos para los cajeros y de 46 pesos para la sucursal. Es decir, hay una suerte de comisión implícita en los usuarios de zonas rurales. Ahora, yo creo que en este país va a ser mucho más fácil lograr la cobertura de usuarios, o más bien de población con acceso a Internet y de usuarios de telefonía móvil, a lograr la cobertura de ya sea de sucursales o de cajeros y tener una infraestructura en ese sentido, sobre todo si vemos el lentísimo crecimiento que han tenido en los últimos años. Justamente hace unas semanas estuvo aquí otro regulador, el del IFT, Gabriel Contreras, junto con el presidente de la Junta de Gobierno de INEGI, para presentar la ENDUTI, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información. Y desde luego que sí hay crecimiento en el uso de Internet y de teléfonos inteligentes. No se ha detenido el crecimiento en ese sentido. Desde luego que todos quisiéramos que fuera mucho más veloz, que la red compartida estuviera funcionando o se estuviera imponiendo objetivos de acceso a zonas rurales y marginadas mucho más audaces, pero de que hay crecimiento, hay crecimiento. Según la propia encuesta de inclusión financiera, hay 57.1 millones de personas con celular, según ENDUTI son 65 millones con acceso a Internet, en fin. Entonces, pareciera que lo que es clave es el principio de que la tecnología financiera está, por definición, atada al acceso a la tecnología y al uso del Internet. Parece una obviedad, pero no lo es en un país que, reitero, no está haciendo lo suficiente para lograr el acceso universal a servicios de Internet. Entonces, no hay en la ley, y me parece que es una de las cosas que debemos de revisar, contenidos sociales en ese sentido. Y contenidos sociales me refiero a las propias metas de inclusión que plantea el principio de inclusión del artículo 2. En ese mismo sentido, como decía al principio, pues toda ley marco o de principios que deja la regulación secundaria a la emisión de las directrices por parte de la autoridad, muchas veces corre el riesgo de quedarse en las buenas intenciones y después la autoridad pues poner todos los obstáculos y las barreras para que esos principios se alcancen, sobre todo cuando no hay sanciones claras para el cumplimiento de la misma ley. Hay un tema de neutralidad que me parece que hay que revisar de fondo y hay un planteamiento también de COFES en ese sentido, para que ni se bancarice Internet ni se burocraticen los procesos tecnológicos, pero me parece que la ley, con toda su solidez que tiene en varias partes, sí carece de una intencionalidad de política pública o de directriz que yo no dejaría en la mano de la autoridad, honestamente. Y me refiero a la parte de inclusión, que ni siquiera está aquí representada. Quizá aquí debería estar alguien de SST o de Red Compartida o de México Conectado para hablar sobre cuáles son los principios de inclusión o cuáles son las estrategias de inclusión que van a hacer esto posible. En ese sentido, estaba revisando algunos datos del radar de Finovista, bueno, el sector lo debe de conocer todavía mejor, que plantea que ya la tecnología financiera en México, fintech en México, 25% de su uso tiene que ver con remesas, lo cual habla de que cada vez hay menos desconfianza para el uso de esta tecnología. Entonces, y aquí sí voy a la pregunta concreta, aprovechando que está aquí la autoridad del regulador y el mismo sector, y la pregunta va en este sentido. Y déjenme antes hacer nada más una introducción de una historia más de los temblores, porque como ustedes saben, antes de que temblara en la ciudad, tembló en otras partes del país, en particular en Chiapas. La estrategia de reconstrucción se basó en la entrega de tarjetas por parte de Bansefi, entregadas por la Secretaría, por Sedatu. Sin embargo,
la poca inclusión al sistema financiero de la población en Chiapas, pues que ha generado mercados negros, intermediarios, corrupción, la compra de las propias tarjetas, porque incluso hay gente que dice, bueno, pues es que para trasladarme al banco donde puedo ejercer no es una reposición de derechos, pero bueno, ejercer esta ayuda, pues me es muy complicado. Como ustedes saben también, pues hay muchas discusiones en este momento en el mundo que tienen que ver con mejorar los mecanismos de la redistribución del ingreso. Y ahí además me voy a permitir hacerles un comercial. El libro de Ingreso Básico Universal, que coeditó el Senado, de Philip Van Parijs y Yannick van der Borch, se presenta el lunes 27 a las 7:30 de la noche en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y está haciendo un planteamiento que se está discutiendo en el mundo, podemos estar de acuerdo o no, pero se está discutiendo el tema de renta básica universal. Hay quienes lo están discutiendo en serio y están los gente del frente que pues nada más lo está haciendo de manera declarativa. Ese era el comercial. En ese sentido, perdón, a las ilusiones, querido Isidro, en ese sentido, la pregunta es muy concreta. ¿Fintech puede ser una decisión y una acción para la inclusión y el combate a la desigualdad? Yo creo que sí. A mí me encantó escuchar algo, la posibilidad de que exista tecnología para la clasificación de crédito, para la calificación para créditos de manera alternativa, que eso le permitiría a un grueso de la población que no tiene acceso al crédito a quizá por primera vez tenerlo. Pero mi pregunta no va sobre ese tema, va sobre los temas de transferencias directas y otros programas sociales supuestamente no condicionados. No es ninguna sorpresa decir que los programas sociales de transferencia directa no condicionada tienen bastantes problemas, distorsiones, uso clientelar, intermediación, uso electoral, corrupción, micromoches para el acceso al padrón, una total opacidad y una lejanía a objetivos de formalización. Por eso mi pregunta es, y sí quisiera por lo menos escuchar una respuesta de la autoridad, de alguien de regulador y de alguien del sector, si estarían de acuerdo en abrir la posibilidad de que las instituciones de fondo de pago electrónico fueran utilizadas como mecanismo para la entrega de programas sociales. Porque sería mucho más fácil pensar que esa población eventualmente va a tener algún tipo de acceso a Internet o que se facilite el acceso a Internet mucho más que el acceso a la banca, y que podría ser la forma para acabar con toda esa intermediación que ha generado que los programas sociales sean usados con fines electorales, con espacios de enorme corrupción que terminan haciéndolos ineficientes y peor aún, a veces también con una enorme opacidad, porque como aquí ya se ha mencionado, pues los padrones de los programas sociales son el secreto mejor guardado de esta nación. En ese sentido es que espero sus respuestas. Muchas gracias. Al contrario, agradecemos